noches. Vamos a hacer un vivo con Vale de Alquimia Sentidos, que en breve se va a sumar. Vamos a estar hablando sobre la muerte. A veces son literales. Así que bueno, están todos invitados a compartir sus Hola, experiencias. Nana, ¿cómo estás? Hola, acá Aquí, estamos. aquí conectando, ¿todo bien? Bien, Bueno, bien, me bien. alegro que Acá estén con bien. el frío serrano, pero con sol también. Bueno, acá está súper lindo. Llovió, salió el sol, así que bien, contenta y con muchas ganas de contar de este tema que nos atraviesa a todos en algún momento de la vida y que hay que aprender a vivirlo de alguna manera, ¿no? Sí, 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 sí. Así que bueno, un poquito justo antes de que te conectaras, estaba diciendo que esto, ¿no? Que la muerte es un concepto por ahí súper amplio, que a veces hay muertes simbólicas, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? Con umbrales que vamos atravesando en la vida, duelos, ¿no? De cosas que vamos dejando atrás, Sí, que a veces, bueno, tienen que ver con formas de ser, formas de pensar, con carreras, como mencionabas hoy en el posteo, a veces con vínculos, y otras veces, bueno, la muerte es literal, ¿no? Es dejar ir a otra persona, ¿no? O dejarse ir uno, ¿no? sí, tal cual. En Bueno, nos Hola, sensibilizan con todos estos temas, pero bueno, es parte, y hay que de alguna manera entender para tener, cuando uno lo entiende un poco con la mente, cómo es este proceso de la muerte físico, es como que es más fácil atravesarlo de alguna manera, eh, porque a todos nos va a tocar. Los mm, padres, bueno, amigos, parientes y uno mismo desde no querer sufrir desde la vejez, si es que llegamos a la mm, vejez, ojalá sea sí, así. Y bueno, de alguna manera llegar lo mejor posible y entender que es parte. Si mm, nacemos, vamos a morir y es así. Nos guste o no sí, nos guste, son cosas que no podemos controlar, sí podemos controlar cómo vamos a llegar de alguna manera dentro de lo que mm. uno pueda. Así que, bueno, Sí, sí, la muerte también, ¿no? Esto es como un pasaje, ¿no? Eh, Creo que cuando somos conscientes de nuestra mortalidad, ¿no? Como que eso nos da otra forma también de tomarnos la vida, ¿no? De valorarla, de apreciarla y, y bueno, muchas veces la muerte no es por una enfermedad o no es por vejez, sino que, bueno, hay muertes que son como más desafiantes, ¿no? Porque son más inesperadas, son más abruptas, son, digamos, como que uno tiene la idea de la muerte como el final, ¿no? Como un final luego de un largo camino y a veces la muerte llega mucho más temprano de lo esperado o sí, de maneras trágicas, realmente, de maneras traumáticas. Entonces, bueno, esto, ¿no? Como dependiendo con qué muerte nos estemos encontrando, nos confronta con miedos muy distintos, ¿no? O con emociones en general, ¿no? Como muy distintas, ¿no? La enfermedad siempre va a estar asociada muchas veces a angustia, desgaste, al miedo al dolor, ¿no? Entonces, bueno, esto, la muerte a veces va a ser más deseada por una cuestión de que termina siendo una liberación y muchas veces va a ser temida porque, bueno, digamos, uno tiene demasiado para hacer, ¿no? Todavía y bueno, llega esto, ¿no? Como una imposición eh, que se sufre, ¿no? Tanto en primera persona como para quienes rodean a la persona que atraviesa esa enfermedad, ¿no? sí, tal cual. Bueno, lo bueno de todo esto que hay terapias que nosotras podemos Mm, ofrecer tanto desde memoria celular como protocolos de duelo,
y ese protocolo, ya de paso les cuento, que sirve para duelos de personas fallecidas o de separaciones de parejas, cuando, bueno, se han vivido cosas muy fuertes o de muchos años, y a la vez vos podés hacer una listita y trabajar en el mismo protocolo a tus fallecidos y a las parejas en separación, separadas. Así que bueno, por suerte, digo yo, y hay siempre técnicas que nos ayudan a pasar estos momentos que no nos gustan vivir, pero bueno, es parte de la vida y como sabemos, nacemos y morimos y es así. Y bueno, de alguna manera pasarlo lo mejor posible todo este tránsito. Sabemos que cuando hay un duelo, una muerte, la rechazamos, negamos, entramos, hay personas que entran en depresión, hay otros que se les hace más fácil, o depende el vínculo también, la cercanía, cada uno lo vive de una manera diferente. Sí. Sí, muchas veces las muertes, ¿no? O mismo las enfermedades terminales o, digamos, estas situaciones de llegar al fin, digamos, ¿no? También como que ponen en juego, ¿no? Como cerrar procesos que quizás quedaron pendientes durante toda la vida, ¿no? Sobre todo a nivel vincular, afectivo, ¿no? Como que hay algo de esto de hacer un balance y, y bueno, nada, muchas veces, tanto para las personas que acompañan a la persona moribunda, como para la misma persona que está muriendo, bueno, nada, esto como que hay una intensidad en esa vivencia, ¿no? En ese proceso, que hace que afloren, digamos, como todas estas cuestiones pendientes, ¿no? Como una manera de, como si la muerte o la expectativa de muerte fuera un catalizador de todas esas emociones, recuerdos, heridas, ¿no? Como todo lo que quedó sin elaborar, ¿no? Sin sanar también. Entonces, bueno, vos hablabas desde la herramienta, ¿no? De la memoria celular, desde las flores de Bach, muchas veces, bueno, se acompaña desde las esencias florales, ¿no? La esencia que a mí más me gusta es Star of Bethlehem, que es la esencia que trabaja justamente las pérdidas, los duelos y las situaciones traumáticas, y esta esencia justamente lo que trabaja es poder volver a la unidad, ¿no? Como reparar aquello que quedó energéticamente dañado o separado, ¿no? Y poder restaurar ese tejido energético que nos conecta a la vida, ¿no? Porque, digamos, más allá de la muerte en sí, ¿no? Como la resistencia a la muerte o todas estas emociones que nos atraviesan en ese proceso, muchas veces hacen que esto, ¿no? Que nos disociemos o, por ejemplo, muchas personas, al no ser capaces de afrontar la tristeza, el dolor, se cierran emocionalmente y construyen, ¿no? Como una máscara o una barrera, ¿no? Como un muro, debajo de la cual, digamos, se genera una gran fragilidad, digamos, ¿no? Porque es como que toda esa emoción, toda esa parte vulnerable queda aislada, digamos, ¿no? Sin contacto con el mundo externo, con la realidad. Entonces es como que cada vez es más gruesa esa capa protectora, pero en realidad es una protección ilusoria, porque finalmente ese disociarse termina siendo perjudicial, ¿no? Porque no permite justamente usar toda esa experiencia para liberar aquello que necesita ser liberado, y nutrirse también, ¿no? O sea, poder encontrar paz, ¿no? Aparte a la vez se van sumando duelos arriba de otros duelos, no es uno solo. Después vienen nuestros padres o algún tío o alguna, ¿no? Alguna persona cercana y es uno arriba del otro, entonces si no sanaste uno es como tirar la basura abajo de la alfombra y vas terminando toda tu vida y seguramente por ahí tenés alguna enfermedad que tiene que ver con eso que no sanaste
de esos duelos y lo vas arrastrando y así sucesivamente. Y hay mucho mito, mucho tabú también, ¿no? Con esto de la muerte, de que no se habla, de que, Sí. no sé, por ejemplo, algún aborto que no se habla, o algún hermanito chiquitito de mi abuela que alguna vez murió y no se sabe de qué, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes también, como que no se habla, es como también ese tema. Sí, eh, obviamente todo lo que no se habla termina, digamos, generando un bloqueo, energéticamente hablando, ya sea en cuestión del árbol como en las generaciones que, que, que vienen después de ese Claro. duelo no sanado, de esa pérdida oculta, ¿no? Entonces sí, digamos, muchas veces tenemos que trabajar no solo en primera persona, sino también hacia atrás, Claro. rastreando, ¿no? Como todas esas muertes no atravesadas, ¿no? Esos umbrales que quedaron sin cruzar. Y bueno, y hay, digamos, como mucha literatura, muchos mitos, muchas leyendas que hablan simbólicamente de esto, ¿no? O sea, el atravesar ese umbral, ¿no? Ya sea la muerte simbólica como la literal, ¿no? Implica esto, como una trascendencia, ¿no? Como poder justamente dejar atrás un montón de condicionamientos, sobre todo del ego, pero también, digamos, condicionamientos que tienen que ver con el mundo material, ¿no? Y poder trascender a una forma más esencial o más íntegra, ¿no? Del ser. Entonces, esto, ¿no? Como poder abrirnos a dejar que mueran las cosas que tienen que morir en nuestra vida, el reconocerlas, el aceptarlas, el entenderlas, nos nutre, nos enriquece porque nos da, digamos, como otra profundidad, otra forma de estar en la vida, ¿no? Como mucho más, esto, como mucho más consciente de lo que implica, ¿no? O sea, la pérdida nos confronta con el límite. Entonces, entender que tenemos límites, que somos vulnerables, que hay un fin, le da, digamos, como otra riqueza, ¿no? Y también, bueno, pensándolo a nivel natural, es como esta lógica de lo que se composta, ¿no? Eso que se desintegra, se pudre, y bueno, digamos, justamente como eso puede nutrir nuevas semillas, nueva vida, ¿no? O sea, es como que también de generación en generación sucede ese movimiento. Ahí, bueno, Abru, que es dama, dice, no se habla o se trata de camuflar. Dios necesitaba un angelito. No hay que ponerse triste por esta pérdida. Como un montón de frases más que tratan de tapar lo sucedido. Sí, hay una cuestión esto que decía recién Vale, ¿no? Como el tabú, ¿no? De reprimir justamente emociones o no cuestionarse, ¿no? No poder eh, asumir, ¿no? Lo que implica muchas veces, ya sea la enfermedad como la muerte, ¿no? Eh, es un tema bastante grave en nuestra cultura porque esto nos impide tener una sabiduría muy ancestral y muy necesaria, conectarnos con algo que no es racional, que tiene que ver con una dimensión de misterio, ¿no? Porque más allá de que, bueno, hay muchas corrientes filosóficas o mismo desde la ciencia, ¿no? Que especulan, digamos, ¿no? Con qué implica, ¿no? La muerte, si hay vida después de la muerte, si reencarnamos o no. Eh, el hecho es que esto, la muerte implica enfrentarnos con el misterio, ¿no? Con aquello que no controlamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un gran aprendizaje para el ego humano, Y claro, ¿no? Para totalmente. Es algo que no puede controlar, que lo deja en manos de Dios si crees en Dios o en la energía creadora. Y sí, es tal cual esto. Sí, sí, sí. Y bueno, un poco lo que veo yo en las redes sociales, esto de
no sé si son procesos propios de cada uno, de cuando no entendemos cómo es un proceso de muerte, estar aferrado a esa persona que falleció, no le hace bien ni a la persona que se fue, ni a uno mismo, porque cargas con, Mm, lo siento así, ¿no? Cargas con una energía de apego y no dejas que esa alma haga su camino de liberación o de evolución también. Me sí, parece que también es como un aprendizaje para el que se queda, porque el que se va ya no sufre más, me imagino yo que no sufre más, pero el que se queda, ahí es el aprendizaje, empezar a desapegarse, y no significa que no, que porque no lo llores no lo has querido o no lo has amado. Yo creo que tiene que ver mucho más que eso, porque también está mm, eso, el mostrarse, feliz cumpleaños papá, y el padre ya falleció hace 2 años, y feliz cumpleaños es como, ¿no? Como decir, todavía lo tengo acá agarrado a mí, mm, y evito como, ¿no? Como un alejamiento, sí, o sea, sí, un proceso natural también, es un proceso sí, natural de la vida, ¿no? Este, sí, sí, a veces es muy difícil, ¿no? Como diferenciar, ¿no? Entre la tristeza y el enojo propios del proceso de duelo natural con el apego, ¿no? El apego desde el ponerse en víctima, desde el rencor, ¿no? Muchas veces despierta mucho resentimiento, porque bueno, dependiendo qué implica la muerte claro, para la sí, familia o para las personas allegadas, eso muchas veces la situación en que queda, digamos, esa familia o ese entorno por esa muerte, bueno, implican un montón de conflictos, de problemas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. se hace difícil, digamos, ¿no? Como eh, hacer un proceso de duelo liviano, digamos, ¿no? O fluido, ¿no? A veces nos encontramos con obstáculos para dejar ir, nos encontramos con obstáculos para dejar, digamos, que decante y naturalmente encuentre su cauce, ¿no? Como la emoción y todo lo que mueve, porque la muerte mueve un montón de fichas, digamos, ¿no? Internas y externas, porque, digamos, por decir algo súper concreto, ¿no? Una muerte muchas veces de una persona adulta implica una sucesión, implica proceso legal, implica un funeral, digo, como que se despliegan un montón de situaciones, ¿no? Que no tienen que ver en sí con la muerte, Sí. pero que son parte del proceso emocional. Entonces, esto a veces es difícil diferenciar hasta qué punto estamos haciendo simplemente el duelo y atravesando todo lo que implica con estar aferrándonos, apegándonos y no dejando ir, ¿no? También depende mucho qué vínculo tuvimos con esa persona, ¿no? Cuánto Sí. tiempo compartimos de nuestra vida con esa persona, si era nuestra familia, si era una amistad. O sea, hay muchas cosas que pueden Sí, estar sí, implicadas en esa doctora. muerte. Sí, ¿Qué representaba esa persona para nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces se muere alguien que no es una persona llegada a nosotros, pero tiene nuestra edad, ¿no? O se muere de una enfermedad que tenemos. Y eso nos claro, pega sí, porque sí, sí, claro. nos convoca a nuestra propia mortalidad, ¿no? Entonces, bueno, esto de repente no tiene que ver con que haya un vínculo, pero sí tiene que ver con que nos refleja algo esa muerte que supuestamente es ajena, ¿no? Entonces, bueno, esto, digo, es como también esto que hablábamos la otra vez del paradigma, ¿no? Que vos traías, como dependiendo de nuestras creencias, nuestro marco de referencia, ya sea filosófico, espiritual, nuestro marco de Sí, conocimientos, también es como vamos a vivir este proceso, qué recursos tenemos, ¿no? Hay mucha gente que hace eso, un proceso de duelo ignorando por completo, como decía antes, ¿no? Sus emociones
sin hablarlas, sin recurrir a un espacio terapéutico o a una amistad, ¿no? Y se termina generando un daño a sí misma esa persona porque niega, digamos, como la realidad de la situación, ¿no? Y lo loco, ¿no? Es que cuanto más negamos el dolor, la muerte, el enojo, más nos toma, digamos, ¿no? Más nos afecta y más energía nos quita, porque inconscientemente eso se está, digamos, como agrandando, ¿no es cierto? Porque es una energía que, como decías antes, barrimos bajo la alfombra, ¿no? Entonces, bueno, es una bomba potencial después eso, Sí, ¿no? sí, Porque, sí, sí. Sí, sí, que por ahí te detona una enfermedad más adelante y no sabes de dónde vino, y es todo eso acumulado, mm, uno no va tratando de a poco, ¿no? Cada uno hace lo que puede, eso es así. mm, Pero también hay ayuda, hay terapeutas, hay personas que por ahí atravesaron diferentes temas y que estamos acá vivos mm, también. Y bueno, entonces eso también está bueno porque podemos ayudar a otras personas de esa manera. Así que bueno, sí. a ver, Sí, contame. algo que me venía recién es esto de que decías, ¿no? Como cuando las personas se apegan o nos apegamos en estos procesos, de alguna forma estamos negando la vida, ¿no? Porque es como que en general pasa con los traumas, ¿no? Los traumas nos detienen en el tiempo, ¿no? Entonces, esto de seguir, ¿no? Como trayendo a la persona muerta al presente, en realidad lo que hace es que nos quedemos en el pasado, ¿no? Que estemos, digamos, como muriéndonos con esa persona, que a veces hay un deseo inconsciente de ir cuando el amor, digamos, o a veces el rencor también, digo, cuando el apego es emocional, ya sea en positivo o en negativo, es tan fuerte, muchas veces es como que nos toma esa energía psicológicamente hablando, energéticamente hablando, y nos va drenando. Es como que se convierte en un parásito, digamos, de nuestra vida y nos va quitando vitalidad, alegría. Entonces, bueno, de nuevo, es como una cuestión de regular, ¿no? Como de estar en conciencia, de decir, bueno, hasta cierto punto Sí. es bien, es sano, ¿no? Como ir hacia adentro, descansar, pausar, ¿no? Como hacer ese proceso de decantación que decía antes, ¿no? Hay un reacomodar energías después de perder a alguien. Entonces, eso es una cosa y otra cosa es esto de me abandono, me pierdo en esta situación o mi vida se transforma en ese dolor, ¿no? O ese O enojo. también, claro, el victimismo de decir, esa persona me abandonó, se murió, Claro, o sea, verlo ese es desde ese enojo, marco también. O sea, claro, y nadie te abandonó, o sea, hay que hacerse cargo de esa emoción de abandono que tal vez seguramente no viene desde ese momento, que viene mm, de más antes, más del pasado, y bueno, aceptar que eso, que es parte de la vida, que nadie tiene la vida comprada, y ahí vienen las frases hechas, pero es así. Y tratar de pedir ayuda también cuando estamos anclados en ese apego, en ese pasado, como decías sí. vos también. Sí, y muchas veces esto es re importante y para mí es una gran herramienta de lo de terapia sistémica, ¿no? Lo que las constelaciones o biodecodificación traen, y memoria celular también, me parece, que es esto de lo transgeneracional. Muchas veces estamos haciendo duelos que no hicieron nuestros antepasados. Estamos atrapados por una energía del árbol, o sea, de nuestro clan, eh, y eso nos detiene en nuestro propio desarrollo vital, porque estamos siendo leales inconscientemente a esa persona que no pudo, no pudo vivir o no pudo realizarse. Entonces, bueno, estas lealtades inconscientes muchas veces nos condicionan sin que lo sepamos,
Y por eso es muy importante esto, cuando sentimos una relación negativa con la muerte, o nos ronda, o estamos esto como con miedos, ¿no? Con miedos o con sensaciones, o con sueños, ¿no? O sea, muchas veces esa información está, la percibimos, y como, bueno, en nuestra cultura se juzga, ¿no? Ese tipo de percepciones, muchas veces las personas se medican o creen que están locas, y en realidad es información del inconsciente que está tratando de expresarse para liberarse y traer claridad, traer aceptación, traer reconocimiento a eso que no fue dicho, no fue expresado, esa persona que se excluyó del clan, o esa muerte de la cual no se habló, esa pérdida que no tuvo espacio para ser vivida, ¿no? Como vos mencionabas, puede ser un aborto, puede ser un hijo o hija que no nació, ¿sí? Que se perdió en el parto, o que era muy chiquito, chiquita, pero también puede ser una persona, por ejemplo, no sé, que murió en la guerra, que desapareció, que la asesinaron, ¿sí? O que se suicidó. Los suicidios también son altamente reprimidos en los clanes. Entonces, bueno, esto es súper importante procesarlo. Hay personas que les afecta mucho más que a otras la historia de su clan. Hay personas que lo tienen como mucho más identificado, personas que no, que viven sus síntomas psicológicos y físicos sin tomarlos en cuenta, simplemente empastillándose y siguiendo la vida lo más en automático posible, pero esa información está y se expresa. Entonces, digamos, como la vida siempre va a tratar de manifestarse y siempre va a tratar de integrar. Entonces, eso, digamos, ¿no? Como que la muerte solamente nos da una información, ¿no? Que tiene que ver con esto de entender el límite, ¿no? Y trabajar esto de la entrega, ¿no? Porque es esto, muchas veces en la vida las cosas no prosperan y hay momentos, ¿no? En lo cíclico, ¿no? De la vida, en la que las cosas mueren, ¿no? Se deshacen, se desintegran, ¿no? Para mí una gran referente que recomiendo a todas las personas que busquen, que lean, que conozcan sobre su vida es Elizabeth Kubler-Ross, que ella fue la precursora de lo que hoy se conoce como cuidados paliativos y tanatología, que es justamente la disciplina que estudia. Escribilo ¿Cómo? abajo, escribilo si podés Sí, abajo para la gente que está ahí, y después sí, en el muro lo podés escribir cuando dale, subas sí, el sí. video. Ahí está, ahí lo escribí. Entonces, bueno, ella era una médica suiza, en, en los años 30, 40 se recibe, ¿no? Imagínate, siendo mujer, ¿no? En un ámbito predominantemente o casi exclusivamente masculino, ella, bueno, trabaja primero como voluntaria post Segunda Guerra Mundial, con gente que sobrevivió al Holocausto. Luego se muda a los Estados Unidos y trabaja con pacientes psiquiátricos. Y bueno, de a poco se va conectando, digamos, con todo lo que el resto de los médicos no quieren trabajar. Entonces ella, como es mujer, es extranjera, ella era suiza, entonces en Estados Unidos, siendo extranjera y mujer, le dejan todos los pacientes que nadie quiere tener. Y termina así el que llamaban pabellón de la muerte, que es esto, con todos los pacientes terminales, moribundos. Y bueno, ella hace un camino maravilloso de esto, de aceptación de la muerte desde la medicina, ¿no? Entendiendo que hay que acompañar a esas personas, a esas familias, desde el entendimiento, desde la compasión, desde generar un ambiente para sanar, para reparar, para liberar, ¿no? Y cada vez ella en su camino se va abriendo cada vez más a lo espiritual. O sea, ella viene de la ciencia más dura,
Y termina, bueno, desarrollando todo, digamos, todos sus libros que hablan también del alma, de la vida después de la muerte, de la trascendencia. Es realmente muy hermoso el recorrido de vida que ella hace. Y bueno, no diría lo gracioso, pero es como lo anecdótico, ¿no? Es que cuando ella le llega el momento, ¿no? De morir, empieza a escribir su autobiografía, ¿no? En los últimos tiempos de vida que ella tiene, y ella misma relata, ¿no? Como su resistencia, ¿no? Como ella queriendo todavía, nada, eso, como generar y hacer, era una mina que tenía un petardo. Y bueno, daba conferencias en todo el mundo. Era realmente una fuerza de la naturaleza. Y es realmente muy hermoso, digamos, como todo el conocimiento que ella generó y que compartió. Ella fue la que generó la teoría, digamos, de estas, las etapas del duelo, que hoy está bastante difundido. Hoy está, digamos, más elaborado ese conocimiento, pero ella fue la primera que planteó esto de las etapas del duelo, algo de lo cual no se hablaba. No existía conciencia de lo que era hacer un Claro. duelo, ¿no? Era como que se negaba, y además desde la medicina, ¿no? Como está esta cuestión de omnipotencia de la medicina, ¿no? Y bueno, nada, es muy loable realmente ella, digamos, como rescata, ¿no? Su profesión desde una mirada totalmente, eh, nada, superadora, ¿no? De entender que su función era generar bienestar para ese paciente, para esa familia, y ayudar a sanar, ¿no? No tanto desde lo físico, sino desde lo emocional y desde lo espiritual, ¿no? Como poder hacer las paces con la vida antes de irse, que eso también es un grandísimo tema eh, con las personas moribundas, ¿no? Con las personas enfermas. Es como, hay una urgencia muchas veces de, de esto, de volver atrás, de reparar, de pedir perdón, o de perdonar, ¿no? Y bueno, a veces hay cosas que se pueden y otras que no, y eso también es un relaburo de aceptación, ¿no? Como eh, a veces no alcanza el tiempo en esos procesos. Yo sigo a un chico que se llama Robert Martínez, si mal no recuerdo, que es gallego, y habla de un Ujú, montón de temas y habla de cómo crear la muerte, o sea, cómo nos mm, vamos a ver en ese momento y cómo queremos llegar a ese momento para, si mm, bien creamos la vida, también podemos crear ese momento de la muerte para pasarlo lo mejor que podamos al otro lado. Y la sí. verdad que está muy bueno, porque si nosotros queremos morir en paz, tenemos que vivir en paz. Yo creo que es Mm, un camino así como importante y que de un día para otro no se puede pedir perdón a todo el mundo, no podemos volver atrás, que era lo que vos decías recién. A sí. todos nos agarra la desesperación por hacer todo a último momento y la verdad que yo creo que es un camino en toda nuestra vida, de poder ir creando lo mejor para ese momento, no esperando o obsesionado con la muerte, sino tratando de llegar al otro lado y trascender de la mejor manera posible. Sí, y también pensaba recién, con esto que decís, la importancia también de la salud, ¿no? O sea, de atender eh, la salud de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones, justamente para que la muerte no se convierta en una pasada de factura de todo lo que no hemos aceptado o hecho consciente, ¿no? Eh, Porque de nuevo hay muchas formas de morir y realmente morir desde un cuerpo, una mente y una emoción que están totalmente cargados de cosas no procesadas, implica un montón de sufrimiento que si justamente esto, como decís, ¿no? Cultiváramos una vida más consciente, ¿no? Consciente en relación a esto,
nuestras vulnerabilidades, a nuestras limitaciones, a nuestra historia, a la historia de nuestro clan, y fuéramos, ¿no? Como haciendo estas tareas, ¿no? Casi te diría como artesanales, ¿no? Como estas tareas de autocuidado y de amor, realmente, ¿no? Porque muchas veces, justamente, ¿no? Todo ese miedo, todo ese dolor, todo ese sufrimiento tiene que ver con no haber podido mirar amorosamente ciertos procesos, ciertas separaciones o ciertos duelos, ¿no? Y haber, digamos, como tapado, ¿no? Esas experiencias, ¿no? Entonces, como que todo eso va quedando encapsulado, nos va bloqueando nuestra vitalidad, como decía antes, ¿no? Nuestra alegría, y muchas veces eso, la vida nos confronta con no una, sino muchas situaciones difíciles y no nos queda realmente, o sea, nuestra tarea es, nuestra responsabilidad con nosotros mismos, es atender esas heridas, atender, digamos, todas esas cargas y liberarlas, ¿no? Con toda la ayuda que necesitemos, ¿no? Pasa que, bueno, implica, digamos, esto, ¿no? Como abrir una vulnerabilidad que muchas veces se nos educa para reprimir eso, ¿no? Está mal, ¿no? Ser vulnerable, supuestamente. O pedir ayuda implica ser poco poderoso o poderosa, ¿no? O sea, como... entonces, bueno, entender que, primero que somos vínculo, ¿no? O sea, que estamos en una trama, seres humanos. No somos de manera aislada, no hay forma, es una ilusión absoluta de la mente pensarnos en desconexión de lo que es. Entonces, este sabernos parte de una trama también tiene que ver con reconocer, ¿no? La vida en todos sus aspectos, y poder honrarlo, ¿no? O sea, como que muchas veces vamos a vivir experiencias de mucho sufrimiento y que vamos a percibirlas como injustas, como angustiantes, violentas, o sea, es parte de la realidad humana, todo eso. Entonces, nuestra gran tarea es asumir eso y poder justamente volver a nuestra integridad, hacer el camino hacia la unidad, ¿no? Volver a ser personas íntegras, porque justamente todo esto nos va distorsionando, nos va disociando. Entonces, es eso, ¿no? Poder volver a ese ser personas completas para poder justamente vivir lo más plenamente posible, sin que la historia familiar o experiencias traumáticas que hayamos tenido, que no nos condicionen para ser, para hacer, ¿no? Para tener, para manifestar, ¿no? Porque si no nos vamos quedando como cada vez más en el pasado y vamos arrastrando lastres, ¿no? Entonces, soltar está bueno, para mí es muy importante la diferencia, ¿no? Soltar no es expulsar, ¿no? No es tipo, o mismo liberar, ¿no? No es un movimiento de negación, ¿no? Que sería, digamos, como me lo saco de encima. Sino que tiene que ver con una apertura, una aceptación, un dejar que fluya, ¿no? Como un permitir que se disuelva, ¿no? Y de esa forma, ¿no? Digamos, que se pierda aquello que no nos nutre, no nos sirve de esas experiencias, y que sí se quede aquella enseñanza, aquella sabiduría que nos puede dar esa experiencia, ¿no? Sí. Nada, por mi parte, yo cuando tuve muertes cercanas, también sentí como desbloqueos en partes de mi vida. Entonces, Sí. como que también hay algo que fluye ahí, de alguna manera, no sé
si es normal o les pasa a todos o no, no lo sé. Pero fue como un alivio, una liberación en un montón de temas que me pasaron a mí. Mm. Eh, y no significa que no me haya dolido esa muerte y que no haya amado a esa persona. Sí, fue muy importante para mí, pero me pasó eso, que sentí como un desbloqueo cuando esa persona falleció y bueno, sé que está ahí, así Mm. que de alguna manera. Sí, 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 coincido, no siempre lo viví de esa manera, pero sí coincido que me ha pasado con algunas muertes de sentir esto, ¿no? Como que algo se cierra, decanta y libera un espacio, ¿no? O sea, dependiendo de esto, qué representó esa persona en nuestra vida, qué rol cumplió. Es como mientras está viva, es como que, digamos, todo lo que representa esa persona está justamente ocupando un espacio, ¿no? Como Claro, generando un movimiento muy energético y cuando libertad esa persona ya no también. está, bueno, Sí, y esto que decíamos antes, si no dejo ir a la persona y a lo que representa, no cuento con ese espacio, ¿no? tal cual. Entonces, Sí, sí, sí. eh, digamos, sí, sí, yo creo bueno, esa es la sabiduría de la naturaleza, de lo cíclico, ¿no? O sea, la pérdida en un aspecto es una ganancia en otro, ¿no? Acá no hablamos en términos materiales necesariamente, sino a nivel esto, emocional, psicológico, energético, ¿no? O sea, a veces es necesario que ciertas cosas se terminen, ciertas situaciones se cierren, ciertos vínculos lleguen a su fin o Sí, sí. esto, una persona se muera por la razón que sea esa muerte, ¿para qué esto? Para que haya algo nuevo, ¿no? Para que crezcan cosas nuevas, vínculos nuevos, trabajos nuevos, estudios nuevos, y mismo también yo creo que son situaciones, por ejemplo, ¿no? En el caso de la muerte de un padre o una madre, nos hace madurar, yo creo, porque mientras existe esa persona que cumple ese rol, ¿no? Como que hay algo de nuestro ser hijo o hija que permanece en un lugar, no digo que siempre sea así, pero mayormente creo que es así, y cuando ya no contamos con esa persona que cumple ese rol, es como que ese rol tenemos que empezar sí o sí, ¿no? Tenemos que empezar a ejercerlo nosotros. Entonces nos confronta esto con una maduración eh, que es ineludible en algún punto, ¿no? Y justamente, bueno, es esto, si yo acepto ese proceso, digamos, como me hago cargo de lo que trae, obviamente me implica muchas veces poder avanzar en la vida hacia lugares que antes quizás no me permitía, porque ese vínculo, bueno, no es nada, me está en algún punto bloqueando, digamos que en este sentido no es un juicio, sino que es algo natural, por decir así, ¿no? Que muchas veces, Inconsciente, sí, inconsciente o de lealtad, como vos decías. sí, eh, sí. ¿Puedo decir algo? Una cosita. todo, Eh, Cuando me preguntan por registros akáshicos, en registros akáshicos no se habla con seres fallecidos. Esto lo quiero aclarar porque no somos mediums, sino que de registros akáshicos bajamos información de nuestros maestros ascendidos, de nuestro yo superior, y si ese ser que falleció está ascendido, tal vez sí nos baja una información, pero no hablamos con personas desencarnadas y mm, que no sean, ¿no? Quiero dejar bien claro esto porque me preguntan muy seguido. bien. Quiero hacer registros para ver cómo está tal persona y no, realmente no hacemos ese tipo de información cuando hacemos registros akáshicos. Listo. De una, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo esa info. Para mí, bueno, va de la mano con esto que hablábamos antes de los apegos, ¿no? Muchas veces no dejar ir eh, y vivir esto desde el drama, ¿no? Como esa pérdida, que a veces las pérdidas son dramáticas, pero no implica
que tengamos que vivir en el drama, digamos, ¿no? Claro. Digamos, la situación de la muerte muchas veces es dramática, pero eso no significa de nuevo que el proceso tenga que ser dramático, ¿no? Al contrario, diría yo, ¿no? Como que la idea es vivir desde un lugar amoroso ese proceso, consciente y realista, ¿no? Con contención, ¿no? De exacerbación de lo emocional, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, Sí. sí me parece interesante y lo trabajo yo en mis consultas, que son las visualizaciones, que a veces, bueno, también hay algo de ese laburo en la biodecodificación. Muchas veces no tenemos la oportunidad de justamente hablar ciertas cosas que hubiéramos querido, ¿no? Eh, con personas que ya no están, ¿no? Entonces, me parece una herramienta muy hermosa la visualización, porque justamente permite poder, digamos, de una forma de esto, convocar, ¿no? a la energía de esa persona que ya no está, convocar a su espíritu y poder invitarla, ¿no? a que escuche aquello que hemos necesitado decirle en vida y no pudimos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, eso, ritualizar ese tipo de necesidad me parece re terapéutico y muy valioso porque justamente libera una información que si no queda dando Sí. vueltas adentro de la persona y le haciéndole mucho daño, ¿no? Entonces, digamos, con todos los juicios que la persona puede tener respecto de lo que quiere expresar, ¿no? Porque muchas veces esto, ¿no? Tenemos enojos, ¿no? Con la persona que se fue, y también hay un tabú en relación a eso, ¿no? Como de que está mal, ¿no? Y la emoción es la emoción, digamos, no hay buenas y malas, hay emociones nada más. Entonces, eh, bueno, eso me parece como un Bien. recurso, me parece un recurso muy sanador, ¿no? Sí. Sí, digamos, desde un lugar de aceptación, de nuevo, insisto, ¿no? Y no de control, ¿no? Como porque a veces esto, ¿no? Cuando queremos contactar a la persona fallecida para que nos diga qué, ya es desde un lugar más mental y más desde el control, ¿no? En cambio, el poder decir, no pude expresar esto, no le pude manifestar esto, o estoy enojada con esta persona que ya no está, y el poder darle espacio, ¿no? Y dedicarle un tiempo, y un tiempo además que es sagrado, ¿no? O sea, el ritual, ¿no? Lo que tiene es esa calidad que no Sí. tiene andar despotricando, ¿no? Una cosa es voy por la vida, no sé, esto, ¿no? Como insultando a la persona que se fue, y nada, esto, ¿no? Como alimentando esa emoción. Y otra cosa es hacer un ritual en el que convoco a esa persona y me sincero y puedo decir sin juicio, ¿no? Aquello que necesito expresar, ¿no? Entonces estoy honrándome, honrando a esa persona, honrando la emoción que necesito Sí. expresar. Eh, Agradeciendo también. ¿Cómo? Que agradeciendo también, porque es re Sí. importante agradecer. Sí, algo muy parecido también en memoria se puede hacer con duelo. Podés hablar internamente con esa persona, decirle todo lo que quedó pendiente, y bueno, y vas liberando de alguna manera también esa información, ese dolor, todo eso que no se dijo, o las vergüenzas que no se dijeron por. No sé qué dice Los Abru acá. secretos, Claro, también. No sí, conocía sí, sobre esos registros. ¿no? Los registros akáshicos, lo No que conocía comentaste registros. antes, Abru. parece. Bueno, después déjanos en algún comentario. Eh, sí, sí, es verdad, también el agradecimiento. Yo trato de fomentar, digamos, poder expresar lo que sea necesario, ¿no? A veces es enojo, a veces es tristeza, a veces, de nuevo, esto, ¿no? Como decías vos, vergüenzas, secretos, o nada, por ahí uno extraña a la persona, ¿no?
Y sí, creo que el agradecimiento, ¿no? También está bueno, ¿no? Como poder expresarlo, más que nada para también hacer las paces con esa persona, en la medida de que sea posible, ¿no? A veces es demasiado doloroso y demasiado complejo y no llegamos a, a sentir ese agradecimiento. Pero sí, bueno, plantearse esa posibilidad, además de expresar lo negativo, eh, para, para poder hacer el duelo de manera lo más completa posible, ¿no? Eh, en el caso de, bueno, madres y padres, ¿no? Bert Hellinger dice, bueno, el agradecimiento siempre, el básico, es por habernos dado la vida, ¿no? Entonces, bueno, lo mínimo que podemos agradecer en ese caso es haber recibido la vida de esas personas, ¿no? Ahí, Abru, sí, registros akáshicos, ahí te los describimos. Después te mando un par de links para que tenga, eh, se escribe así, registros Akashi, para que tengas un par de información de qué se trata. Eh, Sí, entonces, bueno, sí, esto, digamos, creo que también, bueno, sirve en el caso de, bueno, de otros duelos, ¿no? Esto de la visualización, no solo en el caso de la pérdida por muerte, ¿no? También, eh, nada, eso pueden ser personas con las que ya no tenemos un vínculo, ¿no? O sea, cosas que no hemos terminado de cerrar, poder darles un espacio, porque más la palabra hablada, eso iba a decir, ¿no? La palabra hablada genera una frecuencia y tiene un peso que es muy distinto, sobre todo en el contexto de ritual, a el, digamos, cuando está dentro de la cabeza de la palabra, ¿no? O sea, como cuando estamos ahí en el embrollo de nuestros pensamientos, no tiene la misma calidad, ¿no? Que cuando estamos poniendo en palabras, ¿no? Aquello que necesitamos expresar. Entonces, bueno, esto, ¿no? Poder de nuevo darle un espacio a todo lo que no hemos podido manifestar por diferentes razones. Creo que, bueno, siempre está bueno, ya sea desde, bueno, los métodos terapéuticos de memoria celular o de la biocodificación o de las constelaciones, como de, bueno, lo que les comentaba, las visualizaciones, creo que nos ayuda a eso, digamos, a seguir adelante, ¿no? A seguir sí, adelante eh, y, y que todo eso no nos retenga. bien, bien. Bueno, me Y gustó bueno, este vivo, me encantó. Me encantó este vivo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Somos poquitos ahí, pero bueno, va a quedar grabado. ¿Qué dicen? Bueno, también este dejar ir de los proyectos que no se dan, de los trabajos que no se dan, o de sí, lecciones que preferimos no hacer porque creemos que otra cosa es mejor. Esto también es como una práctica, ¿no? mm, Una práctica y que después cuando llega algo que nos pega fuerte, podamos disolverlo un poquito sí. más ameno, más fácil. Eh, Mirá, yo me tocó en diferentes oportunidades acompañar las muertes de otras personas. De hecho, bueno, esto que les comentaba de Elisa de Kubler-Ross, para mí ella es una de mis referentes en mi vocación terapéutica. Y las veces que me tocó acompañar muertes, eh, que algunas, bueno, fueron cercanas, eh, para mí fue un honor. O sea, realmente acompañar a otra persona en despedirse de la vida es algo muy solemne. Tiene, tiene una, digamos, es un acto de presencia, digamos, no es como que ahí ya no hay especulaciones, no hay fantasmas, no hay miedo, es como pura presencia ese momento, ¿no? Y de nuevo, creo que tiene esto del misterio, ¿no? Y el poder ser testigo y el poder acompañar esos momentos umbrales, ¿no? Creo que nos enseña a esto, a estar en la
vida desde otro lugar, desde un lugar mucho más sensato, más compasivo, más ecuánime, compasivo en el mejor sentido, ¿no? En el sentido de, de ver las cosas desde un lugar eh, más neutral, sería, ¿no? Como sin juzgar, sin juzgar. Sobre todo eso, porque en la muerte es como que la persona, esto que decía, ¿no? Es como que el ego cae, todas esas estructuras, todas esas defensas, todos esto, los condicionamientos, todo eso empieza como a morirse antes que la persona, ¿no? Entonces, y la persona está en un estado de vulnerabilidad absoluta. Entonces, ser testigo de eso enseña un montón. A eso, ¿no? Como a, a la humildad, por un lado, ¿no? Como entender que la vida es un regalo inmenso y también esto, ¿no? Como que es un compromiso la vida, ¿no? Que implica un montón de desafíos de crecimiento y que la mejor manera es sabiendo que, bueno, o sea, vamos a hacer la experiencia y el aprendizaje lo mejor que podamos, inclusive cuando nos equivocamos, inclusive cuando la pasamos mal, ¿no? No deja de ser un regalo por eso, ¿no? Entonces, bueno, esto que mencionaba antes del suicidio, ¿no? Que es tan polémico como tema, también, ¿no? Muchas veces perdonar que una persona elige irse porque no sabe cómo vivir, porque le supera la realidad que vive o porque, nada, se fue desconectando de la vida durante mucho tiempo y llega a un límite. Entonces, bueno, también eso, ¿no? Como poder hacer las paces con la muerte en sus diferentes Sí. formatos, ¿no? Es muy importante porque es eso, ¿no? No tenemos el control ni sobre muchas veces la enfermedad, ni sobre el azar no entre comillas, pero me refiero, a veces una persona muere en un accidente, ¿no? Esto de manera imprevista, ¿no? Que no hay nada que uno diga, ah, bueno, podría haberlo evitado. Entonces, como esto de respetar el misterio, ¿no? Y de, de soltar el control, ¿no? Y de rendirse, ¿no? Rendirse ante... Sí, y de disfrutar cada momento de la mejor manera posible, ser conscientes, eh, eso, no esperar a último momento a pedir perdón porque nos vamos del otro lado, ¿no? A eso, como que la vida sea un paso para llegar bien al otro lado también y poder volver de alguna manera a seguir. Así Sí, que bueno, me encantó la charla, Lara. de una. Como siempre, muy hermoso. Y bueno, Siempre, gracias a todas las personas siempre que aprendo. estuvieron. ¿Cómo? Siempre aprendo de vos. Bueno, es mutuo, es mutuo. Además, bueno, nada, eso, es como que vamos creando posibilidades, esto de reparación, de reflexión, de resignificación, ¿no? Y sí, creo que la muerte nos pone en eso, ¿no? Nos pone en mirar la vida de otro lugar. Así que bueno, gracias Bueno, a Lara, todos. gracias Gracias. a todos por estar ahí del otro lado. Así Un que bueno, gusto. si tienen alguna pregunta post vivo, nos pueden escribir. Sí, obvio. Ambas somos terapeutas con diferentes herramientas, así que están invitadas a explorar nuestros muros, otros vivos que hemos dado y bueno, conocernos un poco más. Bien. Un abrazo. Bueno, gracias por este espacio. Un abrazo, Lara. Que estén bien.